Buenas noches. ¿Cómo están? Me alegro, qué bueno. Para comenzar, voy a traer un poquito a mención lo que se comentaba el domingo pasado, sin ser bastante extensa. Solamente una idea que me quedó dando vuelta, y es esto de que nosotros somos responsables de lo que decidimos, que somos esclavos, decía el pastor Rodrigo, de aquello que decidimos obedecer. Todas nuestras acciones obedecen a una decisión que tomamos de manera previa. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todas nuestras actitudes tienen asiento en nuestros pensamientos, en decisiones que hemos tomado con anticipación, para todo orden de la vida. Así que todo pasa por una decisión. Y cada día tenemos la oportunidad de decidir seguir en esa misma dirección o cambiar. Por otro lado, Dios siempre nos está instando en su palabra a que renovemos nuestra manera de pensar. Cuando venimos a la iglesia, por así decirlo, cuando venimos a los caminos de Dios, somos de alguna manera invitados a que podamos renovar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque la manera que veníamos trayendo de resultado de nuestra vieja vida, por así decirlo, no puede o no es compatible con esta nueva vida que nos propone Dios. Aquellos que por ahí tenemos un tiempo caminando, sabemos que es así. Lo vivenciamos, sabemos que se trata de esto y es una constante lucha, por así decirlo, entre aquello que nos propone Dios como nuevo y esto que venimos nosotros trayendo resultado de nuestras experiencias de vida. ¿Pueden ver esta realidad? Romanos 12:2 nos habla de esto, nos insta a renovar nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento. En Isaías 48:18, vamos a comenzar. Ahí encontramos una especie de lamento de Dios respecto de su pueblo Israel. Y dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Un lamento de Dios respecto de este Israel que era su pueblo escogido, pero que por causa de que ese pueblo se había mantenido en conductas o comportamientos que ofendían la santidad de Dios, Dios les comentaba y les decía esto, les refería a esto: si hubieras atendido mis mandamientos, entonces tu paz hubiese sido como un río. ¿Y cuántas veces nosotros también, de alguna manera, en lo que entendemos como bueno o como aquello que debiéramos haber hecho caso en su momento o en su tiempo, y por causa de no obedecer o de no hacer caso de eso que pensamos, hoy estamos viviendo una situación dura, algo que de repente podríamos haber evitado y sin embargo lo tenemos que pasar, lo tenemos que vivir? Entonces, ¿por qué será que Israel, volviendo a este Israel, no quería atender estos mandamientos? ¿Por qué será que Israel se mantenía en esa manera de pensar, ofendiendo en conductas, ofendiendo la santidad de Dios con sus conductas de idolatría? Es básicamente eso es lo que le reclamaba. Si hubieras atendido mis mandamientos. Y entonces, cuando pienso en Israel, también digo, el ser humano en realidad es así. El ser humano, no vamos a hablar de Israel solamente, o sea, esto puede haber pasado en la antigüedad y quedó registrado ahí, pero a lo largo de la historia vemos el ser humano en sí
como no atendiendo, como no queriendo hacer caso de este Dios, de estos mandatos que habían sido establecidos. Constantemente vemos al ser humano desatendiendo, no queriendo saber nada con Dios. Pero no nos vamos a ir más lejos, sino que además del ser humano común, también tenemos que en el pueblo de Dios, por así decirlo, cuando venimos a Cristo, cuando aceptamos la verdad del Evangelio, también vemos en nuestras vidas que hay una parte de nosotros que si bien estamos claros en esto de qué es lo que Dios quiere, permanece o prevalece en nosotros también esta resistencia. ¿Por qué? Porque hay creencias instaladas, porque tenemos una historia, porque tenemos varias experiencias que por ahí nos han dicho, nos han marcado y nos han instalado en nosotros que eso es una verdad. Y así andamos por la vida. Entonces, hay una parte en nosotros, que es nuestra vieja naturaleza, que se resiste porque tiene su propio sistema de creencias. ¿Podemos ver esto? ¿A ustedes les pasa que de repente deciden o quieren, les pasa como a mí, deciden obedecer a Dios en este aspecto y yo tomo la decisión, está bien, pero no permanezco, no me mantengo en esa decisión? Porque debajo de todo eso, detrás de todo eso, yo tengo mi propia manera de ver las cosas, mi propio criterio, que está todo el tiempo en pugna con esto que Dios me presenta como verdad. Entonces, ¿qué debemos hacer ante esto? Lo que debemos hacer es desinstalar, por así decirlo, estas creencias o esto que de alguna manera me está frenando para instalar las nuevas. Eso se entiende, ¿no? Porque esto me está pesando, porque esto no condice con lo que Dios me está pidiendo o está esperando de mí. Debo trabajar en eso. Debo poner de mi parte. El pastor Rodrigo nos decía el domingo pasado, somos responsables. Nos tenemos que hacer cargo. Esa es nuestra parte. Entonces, seguramente todos, de alguna manera, han intentado o estamos intentando y estamos en ese trabajo de meternos en eso, ¿no? De trabajar. Sí, estamos de acuerdo. Yo quiero dejar de hacer esto, dejar de pensar esto. Yo quiero dejar de tener esta actitud. Sí. Entiendo que es así porque esto no me bendice, porque esto no está bueno, porque esto no le hace bien a mi familia, porque esto no es lo que quiero para mi vida. Quiero deshacerme de esto. Pero meternos en ese terreno nos resulta complicado, nos resulta difícil. No digo que no se haya logrado, seguramente todos nosotros tenemos algún logro en este aspecto. Seguramente nos hemos dado cuenta que, bueno, ya no soy como quisiera, pero ya sé que aquello no lo hago más, o aquello no lo digo más, o esto lo pude superar. Pero todavía hay cosas en cada uno de nosotros por seguir trabajando. A lo que voy es que cuando ustedes o cada uno de nosotros intenta resistir o establecer una manera de trabajar para ir en contra de esto que quiero, seguramente han entendido o han experimentado esfuerzo, lágrimas, una especie de desgaste, por así decirlo, porque demanda esfuerzo. Si yo de repente quiero cambiar una manera de ver las cosas o un comportamiento, demanda esfuerzo.
Yo no sé si están en ese plan, digo porque la Biblia nos dice que debemos estar renovando todo el tiempo nuestra manera de pensar. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y a veces considero que desistimos un poquito y nos quedamos en un lugar porque nos parece cómodo, porque, bueno, yo ya lo tengo naturalizado y ya me conocen y ya saben que soy así. Entonces ya mi familia me acepta. Y me quedo ahí. No hago nada por cambiar. Ya saben que cuando me levanto con este carácter así. Ya saben que tengo que esperar un ratito y después ya pueden conversar conmigo. Por dar un ejemplo, ¿no? Ya nos vamos conociendo, ya sabemos cómo actuamos, pero nos quedamos con eso, con que, bueno, ya está. Ya me conoce mi familia, ya sabe que soy así. Y no hacemos más nada. Nos acostumbramos, nos amoldamos y entendiendo que ese tipo de comportamiento en nosotros por ahí nos está privando de tantas cosas que Dios quiere hacer, que Dios nos quiere mostrar, que Dios nos quiere promover. Porque yo sigo manteniendo mi manera, la misma manera de ver las cosas, la misma manera de reaccionar, la misma manera de relacionarme. Y no está mal, porque por ahí no le hacemos mal a nadie, pero nos deja ahí, estancados. Y entonces decidimos mejor quedarnos así, porque el cambio nos genera terror. El cambio nos trae incomodidad, nos genera incomodidad, nos hace pensar que no tenemos el control. ¿Les pasa? Cuando tienen que experimentar algo nuevo, un trabajo nuevo, se plantean un desafío, lo desean con todo el corazón, sí quiero salir de acá y me quiero ir para allá, quiero un cambio, ya estoy cansada de esta realidad, de esta rutina, pero nos da miedo. Quiero empezar una pareja nueva, hablo de los solteros, ¿no? Pero tengo miedo. Yo no sé, no quiero volver a sufrir. No quiero volver a pasar por esto. Nos pasa. Entonces, hay creencias instaladas en nosotros. Creencias que algunas nos llevan por buen camino, pero hay otras que nos estancan. El título de hoy, del mensaje de hoy es Gestionando la gracia. ¿Por qué gestionando la gracia? ¿Qué raro es esto? ¿Qué tiene que ver con estas creencias? Y por eso vamos a ver la historia de un personaje en 2 Samuel 9, del 1 al 8. Es la historia de Mefiboset. Vamos a leer un poquito el texto. Y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David,
no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Hasta ahí por ahora. Entonces, acá vemos a David, el rey David, con el deseo de hacer misericordia con este Mefiboset, un nieto de Saúl. David y el papá de Mefiboset habían hecho un pacto de amistad. Y por amor a él quería hacer misericordia con la descendencia. Habían muerto tanto Saúl como Jonatán. Y en el momento en donde la casa de Saúl se entera que el rey y Jonatán habían muerto, entran, por así decirlo, en pánico, y la nodriza que cuidaba al bebé, al niño, en este caso Mefiboset, sale corriendo por temor a que lo maten, por ser justamente del linaje real, hijo y nieto del rey. Y sale corriendo, y en esto que corre se le cae, y ahí queda lisiado. Y así va desarrollándose, así se cría, en ese estado, en esa condición. Entonces un día aparece David con este deseo de querer hacer misericordia con Mefiboset, sin que Mefiboset haya hecho nada por merecerlo. Él simplemente vivía en ese lugar, le había pasado lo que le había pasado, y ahí se había quedado a espera. Entonces, cuando David le propone esto, él tiene temor. Quiero devolverte las tierras, David. Quiero que te sientes a la mesa conmigo todos los días, como una expresión de gracia, como una expresión de favor, como una expresión de: no tengas miedo, yo quiero hacer misericordia contigo. Y Mefiboset, en un principio, esto lo pienso yo, seguramente desconfía, seguramente no puede creer o no entiende por qué tanto favor conmigo, si mi casa o mi abuelo en este caso quería matarte. Y vos así venís y me haces misericordia conmigo, querés hacerme bien. Cuestión que tiene temor. David, el rey David, se da cuenta de esto y le dice: no tengas temor. Quiero hacer misericordia contigo. Y ahí vemos una expresión de Mefiboset en donde podemos notar en qué estaba Mefiboset. Porque más allá de su condición física, que no era solamente lo que le estaba afectando, también había en él una autopercepción negativa. Él decía: soy un perro muerto. Él se consideraba a sí mismo como una persona, como algo inútil y despreciable. Entonces, no pierdas tiempo. Soy un perro muerto. Y encontramos a Mefiboset en esta condición. Este sistema de creencias estaba establecido en él. Él creía eso de él mismo. Y así se mantenía en ese lugar. Ahora pienso y pregunto así en general: si a ustedes viene una persona o viene alguien y le plantea que les va a cambiar la vida, le plantea que tiene todas las soluciones para su problema y ¿cuál sería la actitud que por el momento nosotros tomaríamos?
y me vienen a dar lo que yo necesito y yo le digo, y sí, ¿dónde te firmo? O sea, sí. Cualquier persona que recibe una propuesta de esta donde le dice, te voy a sacar de tus problemas, te voy a dar lo que necesitas, recibe inmediatamente. ¿Les parece lógico? Recibe inmediatamente. Dice, sí, claro, ¿cómo no voy a recibir esto? ¿Cómo no voy a recibir este bien, este favor? ¿Sí? Sin embargo, Mefiboset, en otras palabras, le dijo, no pierdas tiempo conmigo. Yo, lamentablemente conmigo ya está, ya pasó. Yo no hace falta que pierdas, que pongas algo de tu favor en mí, porque yo, la verdad que no, es para perder el tiempo, yo ya está, ya pasó. Ya pasó mi vida, siento que mis oportunidades ya pasaron. Y esta es la situación de Mefiboset. Entonces, no, la Biblia no lo dice, pero sigue narrando después en el 9:13, en el capítulo 9, versículo 13, y dice que Mefiboset al final se va a vivir con el rey a Jerusalén. Y dice que él le son devueltas todas las tierras, como se había dicho, y termina comiendo todos los días en la mesa del rey, aceptando así esa gracia y disfrutando de esos beneficios. La historia por el momento termina bien, porque no sé por qué pasó en él, que cambió, ¿no? Quizás cambió el contexto. Algo pasó seguramente en la vida de Mefiboset, que él termina aceptando, porque él consideraba, es inútil. Pero en el 13 nos dice que él termina trasladándose y aceptando esa gracia. Ahora bien, el Padre también nos ha convocado a su reino por pura gracia. A cada uno de nosotros nos convoca, nos ha convocado y sigue convocando y sigue llamando y sigue invitando a que formemos parte de su reino, para que Él pueda expresarnos esa gracia. Y para eso no nos pide nada. No necesita que hagamos nada para recibir esa gracia. Él simplemente nos ama. Porque sí, porque le plació. Y también nos adoptó como sus hijos. O sea, no solamente nos ha convocado para que estemos ahí y le sirvamos y seamos sus siervos. No, en calidad de hijos. El rey David convocó a Mefiboset para que como un hijo se sentara a la mesa y estuviera ahí disfrutando de sus banquetes. Como un hijo. Así nos convoca Dios, así nos convoca el Padre a relacionarse con nosotros como hijos, a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Pero, ¿cuántos mantenemos creencias acerca de nosotros mismos o de las circunstancias que hemos vivido, ¿no? Pero basadas en el engaño, lo cual nos impide vivir en esa gracia. Dios nos ha ofrecido su gracia desde el momento de la creación y todo el Antiguo Testamento y luego todo el Nuevo Testamento a través de la persona de Jesucristo. Él expresa su gracia constante. La gracia está para que cada uno de nosotros tomemos de ella. De parte de Dios está todo hecho, está todo consumado. No hay más nada que agregar. Ya está, listo. Pero veo, y lo digo porque lo veo en mi vida, que hay cosas que yo he aceptado y entiendo que me han sido dadas por gracia, pero que también hay instaladas creencias
maneras de pensar que me impiden vivir en toda la expresión de esa gracia. Me impiden vivir a la altura de esa gracia, por así decirlo. Y pienso que si usted es un ser humano como yo, también le puede estar pasando lo mismo. Queremos vivir 100%. ¿Qué dice Dios? Dios dice que Él está conmigo. Dios dice que no tema, que Él me va a ayudar, que Él me está ayudando. Dios dijo que soy nueva criatura. Todas las cosas que Dios dice en la Biblia son para nosotros, para que las vivamos y para que las disfrutemos. Pero resulta que todas las cosas que Dios dice, yo las creo un domingo y el lunes, otra vez, mi manera de pensar vuelve a tomar el control. Bueno, ayer estuvo lindo, me emocioné con la palabra. Me parece que sí, puede ser, pero es tan fuerte a veces en nosotros esa manera de ver las cosas, porque yo tengo que el lunes ir a trabajar y tengo que tomar el colectivo y tengo que hacer tantas cosas que hago todos los días. Y ahí me encuentro con la realidad y en la realidad parece que hay otra. No dice la palabra, no está la Biblia en la realidad, como que no. Y ahí estamos, todo el tiempo en pugna con esto. El tema es que esas creencias que tengo instaladas me están haciendo perder tiempo y me están haciendo perder los beneficios que Dios quiere darme. Entonces, nos vamos a enfocar en dos ideas. Por un lado, esta gracia, que un poco la hemos definido, vamos a tocar un puntito nomás, y por otro lado vamos a hacer un poquito de foco en las creencias. Brevemente lo vamos a hacer. ¿Estamos bien? ¿Estamos? ¿Tenemos un tiempito más? Bueno, vamos con la gracia. Está bueno esto de la gracia, ¿no? Porque es gratis, porque no nos cuesta nada. Y es algo que Dios tiene para darnos, para expresarnos todo el tiempo, sin que tengamos que hacer nada para recibirlo. Simplemente Él nos ama. Entonces, ¿pero qué es lo que nos pasa con esta gracia? Como decía recién, todo bien, Dios, con lo que has hecho, con lo que hiciste, con lo que querés hacer. Pero ¿qué nos pasa con esta gracia? Que no termina de cerrarnos a nosotros, ¿no? A nosotros, a cada uno de nosotros. No termina de... Nos cuesta aceptar. ¿Por qué nos cuesta aceptar esto que Dios nos ha dado en su Hijo? ¿Qué nos pasa? Sucede que, algunos pensamientos, sucede que esta gracia, esto que no nos cuesta, de alguna manera viene a ofender nuestra naturaleza humana. Porque si no me cuesta, entonces no sé si vale la pena. Está instalado en nosotros que si no nos cuesta, entonces no tiene valor. O por ahí no terminamos de aceptar el perdón porque entendemos que nosotros decimos que no lo merecemos, que no, tenemos que sufrir un poquito más porque esto que yo hice, la verdad que no. A mí no me basta con que me digas que Dios me perdonó y ya está. Yo necesito hacer más cosas para sentirme como que, no, mira Dios, mira cómo me juego por vos y mira cómo sufro, porque la verdad que yo tengo que sufrir, porque yo me lo merezco. Entonces vamos con esa actitud y se entiende de dónde lo decimos, ¿no? Se entiende. Pero resulta que no tiene nada que ver con la gracia, con lo que Dios nos viene a proponer. Entonces, no me lo merezco, tengo que pagar.
O por ahí Dios pone en el corazón de algún hermano, de alguna persona, bendecirnos con algún recurso. Y no, deja, yo puedo solo, a ver, me lo tengo que ganar, déjame que yo... Y está bueno, ¿no? Que de repente alguien nos quiera dar una mano y ayudar, porque Dios lo mueve a hacer algo. Pero está bien, yo tengo mis recursos, yo puedo solo, yo puedo sola. Y no aceptamos esa ayuda. Por dar un ejemplo. Pero Dios decidió darnos lo que no le podíamos pagar. Hebreos 2:3 nos dice, nos decidió dar una salvación tan grande. Y con eso, todo. Y lo único que necesitamos, una salvación tan grande. Otra idea respecto de esto, o sea, la gracia puede ofendernos, puede ofender nuestra naturaleza humana, ¿no? Puede ofendernos. No nos puede caer muy bien de momento. Y tengamos en cuenta que esto está muy dentro nuestro, no es que yo estoy consciente todo el tiempo de que, la verdad que me sentí ofendida por lo que me dijo Dios. No, está dentro nuestro, está instalado y a veces no nos damos cuenta que es así. Está instalado ahí. Otra idea respecto de la gracia, pero que la hemos mencionado recién también, implica un cambio de perspectiva. Porque, como le decía recién, yo quiero el favor de Dios. Dios quiere darme su favor. Pero ¿qué tengo que hacer? Es como que, sí, está bueno, Dios, todo lo que querés darme, pero ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me pedís a cambio? Y estamos con esa demanda o ese reclamo de parte nuestra como pensando que podemos darle algo a Dios o que Dios nos está pidiendo algo para que de repente nos bendiga. Pensamos que, para que yo la verdad que le tengo que pedir algo muy grande a Dios, así que me voy a tener que jugar, voy a tener que estar todos los días en la iglesia, voy a tener que hacer de todo porque yo quiero que Dios me bendiga. Y ahí estoy, ¿no? Y no hay problema, porque a veces sentimos ese deseo de estar y sentimos que hacemos nuestra parte. Pero si en el fondo la motivación no es la correcta, si yo esto lo estoy haciendo porque yo quiero que Dios me bendiga, porque yo quiero que Dios me dé algo que estoy anhelando y yo voy, estoy, todo bien, pero ¿qué pasa? Después no era la voluntad de Dios, después no era por ahí. ¿Qué voy a terminar haciendo? Probablemente me enoje, probablemente me canse, probablemente diga, no, me parece que acá Dios no me escucha, no sé. Y me voy a perder la oportunidad de vivir en esa gracia, porque no lo había propuesto desde ese lugar, no era por ahí, no era la forma. Entonces, si queremos algo, es decir, no podemos hacer nada para recibir su favor, sino que la gracia que tenemos que aceptar de entrada, así como Mefiboset aceptó y recibió, y por eso fue a vivir a Jerusalén y a disfrutar de esos beneficios, porque simplemente la aceptó, porque no podía hacer nada. Esa gracia lo habilitó recién para hacer las buenas obras. Entonces sí, después que yo acepto la gracia, entonces ya todo lo que quieras. Sí, orá, venite todos los días a la iglesia, hacé todo lo que serví en todos los ministerios, ningún problema con eso. Pero ya fundamentados y basados en que no es por mérito propio, sino porque Dios te ha expresado su gracia. Ideas respecto de la gracia. La gracia también posibilita para la fe, para relacionarnos con Dios. ¿Cómo? ¿No es que soy yo la que tiene la fe? ¿No es que soy yo la que tiene que tener la fe? Efesios 2:8 nos dice que la fe es un don de Dios. Así que si usted y yo tenemos fe en Dios,
es porque antes nos ha sido dado por medio de su gracia. La fe que usted tiene y que yo tengo para relacionarme con Dios, fue dada por Él primero. Y en esa fe, todo lo demás. Porque esa fe es la que se usó para salvarme, esa fe es la que se usó para sanarme, esa fe es la que se usó para liberarme, esa fe es la que me dio dones, esa fe es la que nos permite crecer, esa fe es la que permite que logremos y alcancemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Esa fe que viene por aceptar la gracia, viene en el combo. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced. Creced. Es algo que tenemos que hacer en esa gracia, porque no es algo que se estanca, no es algo que la recibo y bueno, ya está. No. Creced. Desarrollar. Nos habla de movimiento. No podemos quedarnos ahí como, bueno, ya está, ya pasó aquel día que bueno, que recibí al Señor y bueno, y ahí quedó. Y estoy igual. No. Creced. Lo bueno es que la gracia no es como lo físico, ¿no? Porque vamos para atrás. Ahí nos quedamos. Pero dice que el hombre interior se renueva de día en día. Eso nos da un poquito de ánimo, porque está con los años, ¿no? Las mujeres. Entonces eso nos da un poquito de ánimo. Bueno, por lo menos nos vamos a renovar por dentro. Ya que por fuera se puede hacer poco. Pero ahí vamos. Ideas sobre la gracia. Y acá hay un punto importante en esto de crecer. Sucede que también podemos resistir y perder los beneficios como habíamos mencionado recién. Y esto es grave. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Miren qué peligroso. Miren qué tragedia. Por la amargura. La gracia que Dios nos ha concedido, nos ha expresado, se quede ahí estancada. Eso es una tragedia. Por eso miren bien, dice, mirad bien, cuidado, fíjense. Y Hebreos también 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Duro. Por eso, gestionando la gracia. Porque podemos entregarnos y aceptar, pero también podemos, resistir. Es como, está bien, pero mi propio criterio, mis experiencias y mi historia de vida pesan más. Y me ha ido bien. Pero el consejo es, creced en la gracia. Vamos con el segundo concepto. ¿Están ahí? Habíamos dicho, por un lado, la gracia que Dios nos expresa, pero también por otro lado, las creencias, esto que estaba instalado. Habíamos hablado de Mefiboset, que se consideraba a sí mismo como un perro muerto. Vamos a las creencias entonces para
también explicar un poquito este aspecto. Las creencias se definen como manifestaciones verbales y no verbales. O sea, lo que digo, pero también lo que expreso a través de mis comportamientos, mis actitudes. Lo que no se dice, lo que no tiene palabra, pero que se expresa. Estas manifestaciones verbales y no verbales acerca de nuestras experiencias constituyen expresiones sobre nuestras representaciones internas y todo lo que yo pienso respecto de mí, de la vida y de todo, yo lo voy a terminar expresando quiera o no quiera. En algún momento va a salir. No puedo todo el tiempo estar engañando a los demás. De alguna manera sale. Y nos tenemos que hacer cargo cuando salga. Algunos han expresado y ha salido, y como les decía recién al principio, ya saben cómo soy. Mi familia me ama demasiado y me acepta así, bueno, ya. Pero como les digo, ¿qué pasa? Nos perdemos un montón. Porque la idea es que crezcamos, nos desarrollemos en esa gracia. Entonces, hay creencias, aquellas que se llaman potenciadoras, estas que de repente nos dan como una especie de permiso, funcionan a modo de permisos, dice, sobre nuestras capacidades y sobre nuestro comportamiento. ¿Qué es eso? Me dan permiso, es decir, aquello donde yo creo que puedo. Y pensando en esto, digo, la Biblia o la palabra de Dios es por excelencia ese manual de, ¿cómo se dice?, de que nos empodera por excelencia. Llama a lo vil, a lo despreciable y lo cambia. A lo que no es, para que sea. Entonces, la palabra de Dios es el ejemplo más fuerte y contundente acerca de lo que es potenciar al hombre. El Padre dio a Jesús para potenciar al hombre, para sacarlo de la oscuridad y trasladarlo a la luz, al reino de la luz admirable. Lo sacó de la ignorancia de Dios para llevarlo a su reino, para que se relacione con el Padre, para que conozca lo que es la vida, la verdadera vida, la que permanece, la que no se queda acá, en algún lugar, en un pedazo de tierra por ahí, sino la que permanece por eternidad. Miren si es importante. Y ahí estamos, con creencias que nos potencian y también por esas creencias que nos limitan. No voy a pedir que levanten la mano, pero digo, ¿quiénes son? ¿Quiénes de nosotros tenemos creencias que consideramos que nos han limitado en la vida? ¿Quiénes se han topado con esas señoras creencias que nos han dicho, hasta acá no más llegas? No vas a poder pasar de acá. Porque vos no naciste para eso. Porque vos saliste de acá y no vas a poder superar. Esta es tu vida, esta es tu familia, este es tu mundo. No mires para arriba porque... Y ahí nos quedamos. Acordate que vos también muchas veces intentaste hacer esto y siempre te fue mal. Y siempre fracasaste. Creencias limitantes que no nos dejan avanzar. No volvás a intentar. No perdas tiempo. No lo intentes. Entonces, recibimos una propuesta porque siempre las oportunidades llegan a la vida. Una y otra vez Dios nos ofrece
todo el tiempo nos llama, nos abre puertas, siempre, siempre. Pero esas creencias que nos limitan se hacen presente y de acá no pasas. Nos inhabilitan, nos incapacitan, nos impiden encontrar opciones y recursos. Una sola manera de ver las cosas, no hay otra. Eso se llama pensamiento, esta opción se llama pensamiento divergente, cuando de repente te dicen, tenés que solucionar esta situación, pero tenés que buscar una opción, otra opción distinta a la que conoces. El pastor Ariel nos refería el lunes pasado también sobre una situación que él había vivido y se emocionaba porque él decía, no puedo creer que pudimos resolver esa situación de la manera en que no se nos hubiera ocurrido. Pensamiento divergente. Una manera distinta de pensar que no se nos hubiera ocurrido. Pero estos pensamientos limitantes están siempre para decirte, no hay opciones, no hay recursos, no se puede. ¿Los conocen? Yo también. Ahora, y ya voy dejando, ¿cómo se instala una creencia? ¿Cómo llegan esas ideas ahí? ¿Cómo tienen tanto poder? ¿Cómo llegan a pararse así, con ese poder, por decir así, y se adueñan de lo que yo soy para decidir por mí? ¿Cómo llegan ahí? Y algunos dirán, bueno, si las potenciadoras vienen de Dios, las que nos obstaculizan o nos limitan vienen del diablo. Puede ser. Pero, o podríamos decir también, sí, el sistema hace lo suyo, sí, definitivamente. Estamos formateados por el sistema desde que abrimos los ojos, desde que dimos el primer gritito, cuando nos pegaron. Y sí, el sistema hace lo suyo, el diablo o las tinieblas también hacen lo suyo, pero como habíamos escuchado, nosotros somos los responsables y nosotros somos los que decidimos. O sea que la voz más fuerte es la que tengo yo sobre mí misma y sobre lo que me pasa y lo que quiero sentir y lo que quiero vivir, lo que tengo dentro. Entonces, como yo decido, tengo que poder gestionar esto, llevarlo de la mejor manera, de la manera en que no me genere tanto obstáculo y tanta limitación. Entonces, ¿cómo se instala una creencia? Por la intensidad emocional con que se vive una experiencia, o sea, una experiencia por sí misma no es. Pero si a esa experiencia que vivo, además le agrego la parte emocional, porque en realidad es eso lo que queda grabado, la emoción, ya sea para bien o para mal, la emoción. A eso le puedo agregar que eso que pasó también lo repito con el tiempo. Lo repito y lo repito y lo vuelvo a hacer porque me gustó, entonces lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. O no me gustó y entonces ya dejo y me voy alejando cada vez más. Y también por referencias reales o imaginarias que tuve a partir de una idea que me pareció que había escuchado o alguien había dicho allá, una tía, una abuela, y me pareció que era así y de repente lo hago porque, bueno, nunca me cuestioné y
Y no pasa nada, no pienso nada respecto de eso, pero estuvo ahí y lo sigo haciendo y nunca me lo cuestiono, no digo nada. Me parece que era así, pero bueno, ahí está. Por ejemplo, creo que no me gusta algo, una comida, me parece que no me gusta. ¿De dónde sacaste eso? No sé, me parece que no me gusta. No sé bien decir cómo y por qué no me gusta, pero a mí me quedó que no me gusta. De algún lado lo saqué. Ese tipo de expresiones por ahí que usted seguramente no puede explicar, pero que lo tiene como una certeza, como una verdad. Sí, yo creo que... No, creo que eso a mí nunca me salió, pero no sé si lo intenté. Bueno, esas dudas que tenemos ahí, existenciales, sobre algo, sabemos si es así o no. El tema es que eso se mantiene ahí como una verdad, como algo que lo tengo ahí visto, pero que, no sé, nunca llegué a comprobar si era o no era. Entonces, ya sean estas reales, estas creencias reales o imaginarias, las creencias se constituyen en verdades para la persona. El problema es que corremos es que es un peligro pasarnos la vida creyendo a veces en una mentira. Y así pasamos, y así vivimos. Y yo hago las cosas de esta manera y no sé. Y creemos una mentira. ¿Estamos? ¿Me dan un ratito más? Ya terminamos. Una mentira. En la vida de Mefiboset, su autoestima, su baja autoestima o sus creencias hicieron que, por su condición, que forjaron una autoestima baja. Ahora yo pregunto, y no responda ni mueva la cabeza ni nada, pregúntese a usted mismo, como me pregunto yo también. ¿Será que en nosotros también hay creencias que se han instalado y que de alguna manera nos han limitado para lograr algo, conseguir algo, llevarnos a otra forma de vida que por ahí anhelamos y queremos, pero que nos damos con que nos resulta un poco difícil y complicado, porque siempre nos topamos con esa verdad, entre comillas, que dice, ya lo intentaste, ya lo probaste. Entonces, yo ahora voy a pedir 2 minutos, que si tienen esto ahí en mente o en línea, podamos hacer una oración breve, cada uno consigo mismo, pensando en esto que hemos escuchado cada uno de nosotros, que el Espíritu traiga convicción, que muestre, que revele, no sé, usted sabe y yo también. 1 minuto nada más. Señor, queremos agradecerte por haber compartido con nosotros tu palabra, que siempre nos lleva a que podamos vencer y superar, a ir de victoria en victoria y triunfo en triunfo, como dice tu palabra. Señor, queremos disponernos en esta hora. Queremos que mires nuestro corazón, que nos examines y que nos permitas ver aquellas creencias que están instaladas en nosotros, aquellas conductas, aquellas actitudes, aquello que sabemos y entendemos que
no bendicen ni nuestra propia vida ni la vida de nuestra familia. Ayúdanos. Queremos pedirte que nos muestres y que podamos trabajar sobre ellas. Tenemos en tu palabra todo lo que necesitamos para hacerle frente y para desinstalar las mentiras e instalar la verdad, porque la verdad es la que nos va a hacer libres, la verdad en tu palabra, la que nos trae verdadera libertad. Ayúdanos, Señor, queremos disponernos. Sigue obrando, Espíritu Santo, sigue obrando sobre nuestras vidas. No nos dejes a nuestro propio criterio. Tu palabra dice que no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión. Ayúdanos. No queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Queremos obedecer tus mandamientos. Queremos obedecer lo que tú nos has dicho. Esta gracia que nos has expresado a través de tu Hijo. Queremos vivir en esa gracia. En todo lo que nos acontezca en esta vida. No queremos resistirla. No queremos darle lugar a la amargura. Queremos que esa gracia se exprese en todo, en todas nuestras áreas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Entonces, ahí estamos. Cuando les decía, y ahora termino, cuando les decía que, bueno, Dios nos ha dado, Dios nos dice, no tenemos que vivir así. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos un arsenal, pero vamos a mencionar solamente algunos versículos. Por ejemplo, en Romanos 12:2 nos dice, como lo mencionamos recién, dice que renovemos nuestro entendimiento. Nos insta a renovar el entendimiento. Esto me habla de un constante correr y fluir, todo el tiempo cambiando, todo el tiempo trayendo mayor luz, todo el tiempo. También en 2 Corintios 10:5 nos habla de llevar cautivo todo pensamiento, esos pensamientos que no nos hacen terminar bien, que nos meten en pozos profundos, muchas veces de depresión, muchas veces de angustia. Esos pensamientos que me llevan a un lugar, allá en el pasado. Podemos llevar cautivo todo pensamiento. Eso lo dice la Biblia, eso lo dice Dios. Que podemos, porque nosotros decidimos. También en 1 Pedro 5:7 nos habla de que podemos echar toda la ansiedad en Él. Todo lo que nos genera temor, echarla. No tenemos que andar y cargar con esa ansiedad. Tenemos que ponerla en Él, en Jesucristo. Y también en Filipenses 4:8 también nos menciona sobre, tienen que pensar en esto, ¿en qué? Antes de pensar en eso, pensemos en lo que es verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Digo, cuando usted está cargado y está pensando, está colgado con un pensamiento que está pensando mal de alguien, por ejemplo, de una persona, no sé, que le hizo algo, que no le devuelve la plata, no sé, lo que usted diga, que la miró mal. Ahí se quedó enganchado con eso, ya. Y bueno, en vez de ir pensando, ¿cómo hago para devolvérsela ni bien pueda? Dice la Biblia, piensen en lo bueno, piensen en lo verdadero, en lo honesto. Ay, ¿cómo hago? No, qué difícil. Pero si Dios nos manda, ¿podemos o no? ¿Qué les parece a ustedes? Si Dios nos manda, ¿será que se puede? ¿Será que se puede? Y termino, sí se puede. Porque Dios nos ha equipado para hacerlo. Nos ha equipado. ¿Con qué? ¿Cómo?
porque la palabra de Dios dice eso. Yo lo creo, lo entiendo, lo acepto, pero la que tiene que ir al terreno y hacer el cambio soy yo. Somos cada uno de nosotros. Porque acá decimos, sí, yo voy a pensar en lo bueno. Hasta que me cruzo con alguien o me dicen algo y usted sabe qué situación puede poner ahí, y se me fue todo lo bueno, lo amable, lo verdadero y lo honesto, y ya no puedo pensar. Ya no estoy pensando bien. Entonces, como arma principal o actividad, por así decirlo, espiritual, entendemos que es la oración. ¿Sabemos que podemos ir en oración y que podemos usar la oración para eso? Sabemos que es en ese contexto, es en oración con Dios. Pero acá algo novedoso, por así decirlo. ¿Con qué se comunica, con qué se conecta usted cuando usted habla y cuando yo hablo con Dios, con el Padre? ¿Con qué es lo que usamos al momento de conectarnos? Si tuviésemos que marcar o elegir una parte del cuerpo, sería con la mano, sería con los pies, sería con la cabeza, ¿verdad? Con la voz. Pero, ¿de dónde sale la información que yo emito por la voz? Con un centro de cómputos, donde se instala, pensamientos, donde está instalado todo, la mente, por ahí. ¿Es lo que gobierna o no? Y más que mente, que sí, es la mente, voy a conectar con algo más tangible. El cerebro. ¿Usted usa el cerebro? ¿Y yo uso el cerebro? ¿Tenemos materia gris? ¿Usamos el cerebro o andamos en automático? ¿Usamos el cerebro? Está ahí para que lo usemos. Para pensar cosas, como dice Dios, verdaderas, honestas, agradables, justas. Para que si viene un pensamiento de esos que no hacen bien, podamos llevarlo cautivo. ¿Dónde pasa eso? ¿Dónde pasa eso? Esto que nos está diciendo Dios. ¿Acá? Ahí pasa todo. Ahí están todas las imágenes, todo nuestro universo, todas nuestras experiencias, toda nuestra vida. Todo está ahí. Todo lo que me hicieron, todo lo que me dijeron, todo lo que viví y lo que tengo pensado, porque también puedo proyectarme. ¿De dónde sale? De ahí. Hay que usarlo. Hay que usarlo. Y no se trata de ser inteligente, ni de ser intelectuales, ni de ser académicos. No tiene que ver con eso. Yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Les leo esto nomás. Cuando hablamos con Dios, podemos usar nuestras palabras, ¿no? Cuando no hay palabras, por alguna dificultad para emitir palabras, podemos usar nuestras manos. Una persona que no puede hablar porque sea sorda o porque es muda, tiene dañadas sus cuerdas vocales, no puede emitir palabras. No es determinante una palabra, pero sí me refiero a esto de expresar. ¿Qué expreso?
y lo que siento. En realidad lo que siento está acá, pero uno siempre se toca acá, ¿no? Acá. Todo esto que sentimos que está dentro nuestro, lo expresamos en oración. Y es producto de lo que creemos. De lo que ya hemos asimilado como verdad de Dios, o de aquello que por ahí estamos luchando por asimilar, de esto que nos ha dicho Dios, que quiere, que me dice que no tenga miedo, que me dice que Él está conmigo. Ay, y estoy ahí, creo que estás conmigo, te doy gracias, y estamos orando, ¿no? Te pido que hagas esto, te pido que saca esto. Lo que puede haber en una oración diaria, ¿no? Cuando uno se encomienda a Dios en el día. ¿Y qué le trae? ¿Qué le pide? ¿Qué le dice? Lo que seguramente va a vivir en ese día, o lo que tiene pensado hacer, o lo que... ¿Te acordás lo que me hizo ayer? Otra vez. ¿Qué hago, Dios? Cosas de la vida, ¿no? Cosas de la vida. Y está bueno que sea así. Entonces, porque yo decido hacer eso, porque decidimos hacer eso, y porque Dios nos dice, sí, hagan eso, oren, sean conocidas todas vuestras peticiones, ahí, en oración, sí, esa es la manera. Yo quiero que lo hagan. Y como resultado viene la paz. Isaías 26:3, estamos viendo ahí. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La confianza produce paz. La confianza produce que mis pensamientos no se vayan por ahí, sino que se encaucen en lo que Dios nos ha dicho. Entonces, ¿por qué digo todo esto? ¿Y por qué Dios nos dice esto? ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Cuando nosotros decidimos tomar una decisión, la que sea, decidimos, porque tenemos la capacidad de decidir tomar la decisión. En nosotros, en nuestro cerebro, hay un cambio en nuestra composición química. Hay cosas que se cambian en nuestro cerebro. Hay químicos. Y se van cambiando. Van renovándose de día en día. Por eso Dios nos dice, renueven, piensen en esto. Él nos dice, pueden cambiar, porque su cerebro está equipado para cambiar. Pueden hacerlo. Si tuvieron un pensamiento así, una creencia basada en esto, su cerebro está equipado para poder cambiar los pensamientos. Así funcionamos. Y esto no es solamente de nosotros los creyentes que venimos a la iglesia. Funciona para todo ser humano que tiene cerebro. Fundamentalmente, porque Dios lo dice, a nosotros nos debe bastar eso nada más. Pero eso es un agregadito. Nuestros pensamientos cambian, porque nuestro cerebro todo el tiempo está cambiando. Y si me dice, uy, pero a mí ya no me quedan pocas neuronas. Puede pasar. Siempre hay. Se llama plasticidad. Siempre alguna parte del cerebro está ahí conectada. Pero bueno, termino. Entonces, este cerebro genera sustancias que, y esta es la parte importante, no es que quedan ahí y está la sustancia y se van cambiando. El tema es que todo esto que se genera en el cerebro es la encargada de traer bienestar o malestar. Y de repente, a ver algo común. Cuando estamos estresados, ¿qué es lo que sentimos?
Nada. No servimos para nada. Cansancio. Cansancio. No nos responde el cuerpo, no. No coordinamos. Así es, estas sustancias pueden provocar en nosotros malestar o bienestar. Entonces, Proverbios 3, 5 al 8. Y este es el último. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. A esto es lo que me refiero, con que todo lo que pasa acá lo terminamos sufriendo o disfrutando en el cuerpo, todo nuestro ser. Porque lo dice ahí, solamente porque lo dice Dios. Gestionando la gracia. Somos responsables de lo que elegimos pensar y meditar. Tenemos a nuestro favor que todo pensamiento que no se repasa, que no estoy todo el tiempo dando con ese pensamiento, si yo no estoy todo el tiempo pensando en eso, se va a debilitar y se va. Y también, echad la ansiedad sobre Él. Dios nos insta a abandonar nuestra propia sabiduría basada en falsas creencias para vivir en la gracia que nos ha sido expresada en Cristo Jesús. Amén.